A finales del siglo XVIII, un grupo de científicos llegó hasta lo que hoy es Ecuador con una misión que cambiaría para siempre la visión del planeta. Un debate que por siglos dividió a los expertos. Los resultados que obtuvieron redefinieron, entre otras cosas, la geografía y la ciencia. Dejaron un legado en la medicina a través de los usos de la quinina y constituyeron los primeros pasos para establecer el metro como una medida universal. En el siguiente reportaje entenderemos cómo un punto en la mitad del mundo marcó un antes y un después en la historia gracias a la misión geodésica. En el siglo XVIII, cuando Europa se iluminaba con las ideas de la razón y la ciencia, un dilema agitaba al continente. ¿Cuál era la verdadera forma de la Tierra? Las observaciones de Cassini de Francia sostenían que el planeta se alargaba en los polos, mientras que Newton, desde Inglaterra, defendía que estaba achatado en ellos. La cuestión había dejado de ser un simple asunto académico para convertirse en un tema de prestigio nacional. ¿Por qué era importante esta discusión? Primero, el orgullo nacional, pero era también saber cómo dirigirse de un punto a otro dentro de esta enorme esfera, porque si es que uno tomaba mal el rumbo y si apenas se desviaba un segundo, podía llegar al final 300, 400, 500 kilómetros del lugar a donde quería. Para resolver la duda, la Academia de Ciencias de París ideó un experimento monumental: medir la longitud de un grado del meridiano, es decir, calcular cuántos kilómetros ocupa en la superficie de la Tierra una fracción de la línea imaginaria que va de polo a polo. Si el planeta era esférico, esa fracción debía medir lo mismo en cualquier lugar, pero si estaba achatado o alargado, la medida variaría. Así nacieron dos expediciones. La una partió hacia Laponia, en Finlandia, conducida por Maupertuis. La segunda fue enviada al Ecuador, a los Andes ecuatoriales, comandada por Luis Godin, y en total 13 científicos. Para que ellos puedan ejecutar sus mediciones geodésicas necesitaban líneas de vista de punto a punto, y para eso eran importantes las montañas, porque en la selva es inejecutable. Los árboles crecen, mueren, cambian, no tenemos un horizonte definido. Los Andes ecuatoriales, las montañas, hacen de esta región el mejor sitio del mundo en la línea ecuatorial para la observación astronómica. En 1736, los expedicionarios llegaron a estas tierras. Eran franceses y españoles. Entre ellos se encontraban Godin, la Condamine Bouguer, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. El recibimiento no fue fácil. Enfrentaron enfermedades, burocracia, hostilidades locales y divisiones internas. Las mediciones fueron muy complicadas porque la medida tenía que ser lo suficientemente larga para poder determinar la curvatura, ¿no es cierto?, de la Tierra, porque había que medir la cuerda de un arco. Eso es lo que tenían que hacer. Y las mediciones se hicieron desde Ibarra hasta Tarqui, al sur de Cuenca. Entonces, tenían que ir con sus aparatos, tenían que ir por las montañas utilizando las cimas de las montañas como referencias geodésicas y midiendo ángulos, distancias y haciendo medidas también astronómicas, teniendo como referencia estrellas que están a años luz, que son puntos fijos que no se mueven. Tuvieron que no solamente enfrentar las condiciones naturales, sino también los conflictos sociales con la corona, conflictos y problemas económicos, enfrentarse con las enfermedades como la malaria, y por eso tomó muchos años, ¿no? Alrededor de 9 años. La misión geodésica que fue a Laponia, en Finlandia, pudo resolver esta cuestión más rápido que las misiones que vinieron a los Andes. La empresa que los esperaba exigía resistencia. Para llevar a cabo la medición, debieron ascender a volcanes y montañas andinas con equipos pesados, telescopios, péndulos, cuadrantes y varas de medidas. El método consistía en medir el arco del meridiano terrestre mediante un sistema de triangulaciones, una técnica que se remonta al Antiguo Egipto y que permitía obtener medidas precisas en territorios extensos. Las montañas nos proveen de puntos fijos en el horizonte para observarle al Sol y medirlo.
y así poder realizar las triangulaciones que permitieron la medición de los meridianos. Así usaron el sitio arqueológico de Pambamarca como el eje matriz, el punto base, para poder medir la primera línea. A partir de esta línea base, siguieron realizando las triangulaciones para poder resolver lo que ellos buscaban, medir un grado del meridiano. En esta misión geodésica se destacó un sabio criollo, Pedro Vicente Maldonado. Nacido en Riobamba, geógrafo, matemático y cartógrafo, acompañó a los europeos en territorios inhóspitos. Maldonado elaboró además el primer mapa científico de la audiencia de Quito. Él murió en Inglaterra, enfermo, lastimosamente, pero fue una persona que fue reconocida por la Condamine, eran grandes amigos, y que reposa con mucho respeto su memoria en Europa también. Y nosotros como ecuatorianos tenemos que siempre tener en cuenta su trabajo, porque posiblemente estamos hablando de uno de los científicos más importantes en la historia del Ecuador. Los resultados fueron reveladores. En Quito, un grado midió 110,6 kilómetros, mientras que en Laponia alcanzaba cerca de 111,9 kilómetros. La diferencia probaba que Newton tenía razón. La Tierra estaba achatada en los polos. Pero más allá de confirmar la teoría, los integrantes de la misión geodésica se convirtieron en exploradores de un nuevo mundo. El equipo francés era un equipo numeroso. Tenían mecánicos, un relojero, necesitaban gente experta para poder regular los aparatos, en caso de que se dañara alguno, poder componerlo. Había un cirujano, había también gente que conocía de química, de física, de astronomía, de trigonometría, etc. Y no se limitaron a hacer estas medidas de la Tierra, sino también hicieron otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, la velocidad del sonido en diferentes altitudes, cómo afectaba la altura al organismo humano. Estudiaron los volcanes. Hicieron también de alguna manera una difusión de lo que era este país, de la belleza, de la riqueza de este país, de la gente del país. La Condamine estudió el caucho utilizado por los pueblos amazónicos para impermeabilizar y fabricar objetos. También llevó consigo noticias de la quinina, un remedio indígena extraído de la corteza de la quina, que resultaría decisivo contra la malaria. Inspirado en lo que había visto en Quito, la Condamine propuso definir el metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Esa idea, perfeccionada años después en Francia, dio origen al sistema métrico decimal que hoy rige en el mundo. En general, las medidas tenían que ver con el organismo humano, el codo del rey, la pulgada, y las medidas podían ser totalmente diferentes de un pueblo a otro. ¿Qué era lo que proponía la Condamine? Lo que recorre en un segundo un péndulo, esa longitud, él propone que se convierta en una unidad universal. Y esa unidad es casi un metro, pero que después se define como la cuarta parte del círculo de la Tierra dividido en 1.000.000 es 1 metro. Los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa también dejaron testimonio de una cruda realidad. En su célebre Relación histórica del viaje a la América Meridional, denunciaron el sistema de explotación en los Andes y las condiciones infrahumanas de los obrajes donde se elaboraban textiles. El tercer dueño de Huachalá, Antonio de Ormaza y Villasís, recibió la misión geodésica francesa. Y en el libro de Jorge Juan y Antonio de Ulloa cuentan que no les dejaron entrar al obraje de Huachalá por cuanto se estaban rompiendo las leyes del rey. Imagínense, llegaron a tener 20.000 ovejas. Necesitaban una cantidad de gente para trasquilar las ovejas, para lavar la lana, para cardar la lana, para hilar la lana y para hacer los paños. El obraje, con esta necesidad, consiguieron que sea una especie de trabajo, prisión de trabajos forzados. Después de este informe de la misión geodésica francesa,
el rey de España manda una misiva diciendo cómo es esto que ustedes están abusando, no están cumpliendo las leyes del rey. Entonces se reunieron los dueños de los obrajes y le mandan una carta al rey diciéndole que si tienen ellos que ser tan estrictos y tan bondadosos con los indígenas no podrán producir lo que estaban produciendo, y entonces el rey se olvidó de todo. Sin duda el legado de esta misión fue inmenso. La expedición convirtió al territorio de la Audiencia de Quito en escenario de la primera empresa científica internacional. Con el tiempo, esta tierra adoptó un nombre que recordaba la línea que había atraído a los sabios europeos. Cuando ellos llegan al Ecuador, ubican en 2 puntos la línea ecuatorial, una en la punta Palmar y la otra en Huachalá. Entonces desde aquí comienzan a escribir sus cartas, estamos escribiendo desde las tierras del Ecuador. Y ese momento el nombre Ecuador, la palabra Ecuador comienza a popularizarse. Pero es en la primera asamblea constituyente celebrada el 14 de agosto de 1830 que se decide que se llame Ecuador a esta región. Entonces ese nombre nace aquí en las tierras de Huachalá, en Cayambe, Ecuador. La misión geodésica midió un arco del meridiano, pero también trazó una ruta de conocimiento. En medio de volcanes y cordilleras, el territorio ecuatoriano se convirtió en el punto donde la ciencia redefinió el planeta.